Si uno no se puede sentir orgulloso de un sistema así, yo no me sentiría orgulloso de nada. Disque motivo de orgullo. Siéntase orgulloso, colombiano, de este panorama dibujado en 3 cifras. Y después nos invita la ministra a una pregunta que es bien importante. ¿El sistema de salud funciona o no funciona? Y mirémoslo, siguiente. Mire esta gráfica, yo creo que es una de las gráficas que más orgullo le debiera dar a los colombianos. 1995. La población más pobre de Colombia estaba afiliada solamente en un 0.2% a la salud. 0.2. Es decir, de cada 100, 2 colombianos podían estar afiliados. ¿Y sabe qué pasó en el 2010? Después de la entrada de la ley 100, que llegamos a un 60%. En 15 años llegamos a un 60% de afiliación de la población más pobre. Y por supuesto, la población más rica, que venía de un quintil del 60, llegó a un 80. Pero mire la siguiente gráfica. Esta gráfica es impresionante para los colombianos que valoramos el esfuerzo colectivo y lo que se hace en una democracia cuando uno construye sobre lo construido. Llegamos a una cobertura senadora del 99%. Mira esta cifra, qué belleza. Los que están en régimen de exención o especial, los contributivos y los que están en régimen subsidiado, para un total de 99% para el año 2021. Si uno no se puede sentir orgulloso de un sistema así, yo no me sentiría orgulloso de nada. Gracias, presidente. Me voy a referir necesariamente al modo como se aborda también el debate, porque a veces se vuelve central. Yo creo que hay una especie de insistencia contraevidente, y ya que se ha pretendido hacer definiciones, pues digámoslo como es. Contraevidente es un veredicto que es contrario a hechos probados en las instancias. Y yo creo que si algo se ha probado acá, es el fracaso de las EPS. Pero adicionalmente, y es lo que quiero centralmente decir, creo que el recurso no puede ser tan desleal como sacar la hoja de vida laboral de los funcionarios para impugnarle entonces determinado comportamiento. Quien les habla fue trabajador del SENA. Yo fui mensajero del SENA por los días en los cuales el SENA le daba recursos a Funpascor. Este es otro hecho probado. Funpascor de Sor Teresa Gómez. El SENA entregaba recursos al paramilitarismo en la época de Álvaro Uribe Vélez, y nadie podría endilgarme a mí compromiso alguno con lo que fue la ejecutoria de esas candelendas, de modo que resulta desproporcionado, desleal, infame endilgarle la hoja de vida laboral a la gente que necesita trabajar. Yo no seré responsable de lo que hizo el director del SENA en la época de Álvaro Uribe. Segundo, contraevidente. Si algo se ha probado aquí, es precisamente el peso de una parte, por ejemplo, de las tutelas convertidas en quejas y reclamos en épocas muy concretas de la vida nacional, y ha sido suficientemente explicado, pero agrego el artificio de matemática barata para pretender decir que las tutelas no pesan, cuando las tutelas están referidas casi en su totalidad a situaciones de salud realmente dramáticas, y compararla con una atención de gripa. Entonces suman en una bolsa todas las atenciones universalmente dadas en Colombia, no, ni siquiera la decantan para demostrarnos que no tiene nada que ver las tutelas con el padecimiento de la población. Les recuerdo, y esto le llega a la población, que es la que quiero más bien discutirle, a qué personas a las cuales le fallan de cáncer la tutela cuando ya están muertos, señores, porque las tutelas se refieren precisamente a esa situación de salud más dramáticas. Pero le agrego la mortalidad infantil. Lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el estado de cosas inconstitucional, es decir, esto ha sido probado en las instancias y nos quieren convencer en un recinto del Congreso de la República de que estamos en el país de la maravilla por boca del Centro Democrático y de una derecha bastante ausente, ¿verdad?, de estos debates. No, falso de toda falsedad. La gente sabe el padecimiento. En La Guajira, en el Baupés, en el Guainía, las sentencias de la Corte al respecto. En fin,
el esfuerzo nacional para intentar resolver un asunto que además no tiene un problema de financiación, es verdad, en las cuantías, sino de operación. Y entonces nos quieren convencer de que si no van las EPS, entonces este país se desfonda. Si no van las EPS, llegamos a una situación de no solución y resulta que precisamente países invocados por ustedes, no tienen EPS, pero funcionan de lo lindo. Canadá, Inglaterra, algunos países escandinavos, señores, les notifico, no tienen EPS y no han colapsado, señores. Porque evidentemente las EPS son intermediarias del mismo modo, aunque duela también porque tienen un vínculo inexorable, que los bancos también juegan a veces una función intermediaria en la cual le conviene mucho tener la diferencia entre la captación, el interés de captación y el interés con lo que ellos liquidan sus propios créditos. Una intermediación que se me parece mucho en este caso, porque el buen... Un minuto más, senador Wilson Arias. Porque el buen negocio de algunas EPS consiste en no dar atención de salud y a eso se limitan. Y ha sido probado aquí con creces que no tiene una función de aseguramiento. Voy a terminar diciéndoles, si hay un fracaso comprobado de las EPS y de su condición insostenible, es que desde la expedición de la ley 100 del 93 han existido 156 EPS, de las cuales hay 28 obras autorizadas y operando. ¡Soberano fracaso! ¿Y qué pasó con las restantes? Sencillamente se han liquidado. De las demás 113 EPS han tenido que ser intervenidas forzosamente para su liquidación. 12 han sido liquidadas de manera voluntaria, 3 tuvieron proceso de supresión y liquidación, 1 por cuenta del gobierno nacional, y en este momento hay 10 EPS en medidas especiales, de las cuales 7 están en vigilancia especial. Y díganme si eso no dibuja el fracaso de las EPS. Bueno, no, con mucho gusto, senador Wilson Arias. Voy a darle 30 segundos más. Bueno, 30 segundos más, senador Wilson, para que culmine su intervención. Bueno, muchas gracias por los 2 minutos más que me acaba de regalar JP. Y digo, lo aprovecho para decir finalmente lo financiero. ¿Cómo no quieren ustedes la ruina de las IPS públicas? ¿Quieren explicarse por qué han cerrado hospitales y entidades públicas? Pues precisamente tiene un vínculo muy estrecho con que la deuda de las EPS ha afectado enormemente a las IPS en general y a las públicas en particular. Hablo por cuenta de Supersalud, comillas. Las cuentas por cobrar reportadas por las IPS a las IPS en el 2007 ascienden a 17.3 billones de pesos, de las cuales el 44% de la cartera se encuentra en mora entre 60 días y el 34% mora de 360 días. ¿Cómo quieren ustedes que subsistan en general las EPS y en particular las públicas? Bueno, si hay una demostración del fracaso, dígame usted ¿cuándo acepta usted que un proveedor le deje de pagar por 360 días 17 billones de pesos, aspirando usted a mantenerse, y haga la proporción? Esto es un asunto elemental, centro democrático, se llama razones y proporciones, regla de 3 simple. ¿Sabe qué proporción es estos 17 billones de la reforma tributaria de Duque? Más que la reforma tributaria de Duque es esto. Casi se aproxima a la que acabamos de aprobar. Es decir, acabamos de aprobar una reforma tributaria cuyo monto asciende básicamente a lo que deben los señores de las EPS a las IPS, y nos quiere presentar como un éxito nacional. Disque motivo de orgullo. Siéntase orgulloso, colombiano, de este panorama dibujado en 3 cifras que realmente creo que difícilmente puede ser sustentables, y menos aún, me avergüenza escucharlo, comparable con la de los países más avanzados.